A América do Sul, sem o Brasil, inclui as respostas dos colegas do Peru, Venezuela, Chile, Equador, Argentina, Uruguai e Colômbia. Não tivemos retorno de colegas do Paraguai, da Bolívia e das Guianas. E, por fim, Brasil. Quem respondeu foram editores e publishers de jornais, majoritariamente de circulação até 50 mil exemplares diários, a maioria homens, e uma boa parte de meios criados ainda no final do século XIX e na primeira metade do século XX. Bom, a escalada de ameaças. A primeira constatação da pesquisa é a confirmação de que, mesmo em países em que a liberdade de expressão está garantida na Constituição, a imprensa vive um período de restrições e de ataques. Instados a avaliar o grau de liberdade de imprensa em seu país, numa escala que partia da opção a imprensa tem total liberdade até a opção não existe liberdade de imprensa, 67% dos jornalistas entrevistados avaliaram que a imprensa em seus países ou é esporadicamente ameaçada e coagida, ou, e o pior ainda, está em curso um amplo processo de restrição à liberdade de imprensa. No Brasil, essa avaliação é feita por 72% dos que responderam. E na América Central, incluindo o México, chega a 83%. Para 86% dos entrevistados, o ambiente de liberdade de imprensa em seu país está igual ou pior do que foi no ano passado. Este é mais ou menos o índice para a América do Sul e para o Brasil. Os colegas jornalistas da América Central apontam para um quadro pior. Todos os que responderam ao questionário disseram que 2012 está igual ou pior do que no ano passado. Quem ameaça? As maiores ameaças, segundo os nossos jornalistas, vêm do governo central e dos governos locais. Mas tem grande peso as medidas judiciais. Essa percepção varia de acordo com os grupos geográficos. Para os jornalistas dos países da América do Sul, sem o Brasil, a maior preocupação é com o governo central, ou seja, a presidência e seus executivos. Para os brasileiros, a maior ameaça vem do Poder Judiciário, com suas decisões e sentenças que implicam em censura e censura prévia, 41%. Com dois episódios recentes que a gente está vivendo no Brasil, acho que confirmam isso. Quer dizer, tanto o episódio, a abertura de censura ao Estadão em relação à proibição de publicar qualquer coisa relativa à família, à investigação da família Sarney naquela operação da Polícia Federal, e ao longo desse primeiro turno da eleição, a gente viu várias medidas judiciais impedindo previamente a publicação de reportagens sobre candidatos. Na América Central, incluindo o México, além do governo central, foram muitos citados como ameaças reais às organizações criminosas. Bom, nós perguntamos em uma questão aberta qual, na percepção dos jornalistas que se dispuseram a responder, qual o país que eles consideravam, ou os países que eles consideravam mais ameaçados nas Américas. A percepção dos jornalistas que responderam ao questionário é que a Venezuela é o país onde a liberdade de imprensa está hoje mais ameaçada nas Américas. Foi citada por 82% dos entrevistados, seguida da Argentina, de Cuba, Equador, Bolívia e México. A Venezuela é uma unanimidade. Foi citada como país onde é a maior ameaça por 92% dos jornalistas da América do Sul, por 77% dos brasileiros e por 92% dos colegas da América Central. A Argentina ocupou o segundo lugar e
pelo peso dos brasileiros na sondagem. 72% dos jornalistas brasileiros ouvidos citaram a imprensa do país vizinho como a segunda mais ameaçada neste momento, perdendo apenas para a Venezuela. É evidente que a proximidade e a cobertura jornalística regular do noticiário argentino na imprensa brasileira contribui para essa percepção dos brasileiros. Para os jornalistas da América do Sul, tirando os brasileiros, depois da Venezuela, o país mais problemático é o Equador. E para os da América Central, incluindo o México, o maior problema depois da Venezuela está em Cuba, depois Equador e o México. A pesquisa quis saber também como nós, jornalistas, percebemos as manifestações da chamada opinião pública e das redes sociais em relação à liberdade de imprensa. Ou seja, se as denúncias que temos feito surgem com efeito ou tem algum eco na opinião pública e nas redes sociais. A maioria dos jornalistas afirmou que a opinião pública de seu país defende a importância da liberdade de imprensa, 65%. Mas há um indicador que preocupa. 25% disseram que a opinião pública em seus países é indiferente aos ataques à liberdade de imprensa. Essa indiferença pode ser um problema sério e aponta para a necessidade de uma estratégia de esclarecimento e valorização dos princípios da democracia. Na América do Sul, sem Brasil, e na América Central, com o México, a percepção de que parte da opinião pública é indiferente aos ataques à imprensa chega a 33% dos entrevistados. Essa pergunta deu também uma terceira opção. A opinião pública do seu país apoia as ações que visam limitar a liberdade de imprensa? Quer dizer, não só não está indiferente, mas pior, apoia essas ameaças? E foi praticamente ignorada por quase todos. Apenas 2% dos brasileiros acreditam que a opinião pública apoia as ações contra a imprensa, um percentual insignificante. Em relação especificamente às redes sociais, o quadro é parecido. 26% dos jornalistas acham que estão indiferentes à sorte da imprensa ameaçada. Há, no entanto, uma diferença. 5% percebem já nas redes sociais um posicionamento majoritariamente favorável às restrições à liberdade de imprensa. Essa percepção só aparece no Brasil, 7%, e na América Central, 8%. E quais são os principais argumentos desta parte da opinião pública e das redes sociais que defende alguma forma de restrição ao trabalho da imprensa? Basicamente, dois argumentos. A necessidade de controle do conteúdo e a necessidade de quebrar o que consideram monopólios ou grandes concentrações. Bom, toda essa parte do questionário até aqui procurou obter informações e percepções sobre as ameaças à liberdade de imprensa em geral. Agora vamos entrar no capítulo específico da violência física contra jornalistas e contra empresas jornalísticas, incluindo agressões, mortes, ameaças de morte, intimidações, ataques e depredações de empresas. Partindo do pressuposto que o ano passado foi um ano violento, conforme documenta o relatório da CIP, procuramos saber como estão vendo este ano de 2012 até agora e como enxergam os próximos meses. 64%, ou 63%, na verdade, avaliaram que tem sido um ano igualmente violento, ou até mais violento que 2011, e praticamente o mesmo percentual avalia que continuará assim até o final do ano. Essa percepção é muito mais forte na América Central, incluindo o México. 83% avaliam que está igual ou pior do que 2011, e também 83% projetam que esse cenário violento continuará ao longo de 2012. E quais são as principais fontes dessa violência? Esses lados. Demos 5 opções e deixamos espaço para outras causas. Em primeiro lugar, como origem da violência contra a imprensa e contra jornalistas, foram apontados governos e grupos políticos. No slide está separado políticos ou grupos políticos, ou seja, inclui partidos,
e governos. A soma dos dois, 63%. Em seguida, vem as organizações criminosas. Nós distinguimos a ação de organizações criminosas internacionais, que ocorrem em alguns países, organizações criminosas nacionais e organizações criminosas locais. Total dá 55%. Os jornalistas da América do Sul, sem as respostas do Brasil, apontaram para os políticos e governos, com 71%. Para os brasileiros, os governos e políticos são os principais agentes da violência, 67%. Mas as organizações criminosas também têm peso no Brasil, na percepção dos jornalistas brasileiros. 56% apontaram organizações criminosas como agentes de violência no Brasil. E na América Central, 83% dos jornalistas apontaram as organizações criminosas como os principais agentes de violência. % 38% dos diretores de redações que responderam ao questionário disseram que algum jornalista da sua publicação sofreu ameaças, ataques físicos, ferimentos ou foram mortos nos últimos 5 anos. Na América Central, esse número chega a 50%. Na América do Sul, tirando o Brasil, é 33%. E no Brasil, 39%. Em geral, os meios que informaram ter tido casos de agressão ou morte entre seus jornalistas registraram 1 ou 2 casos ao longo dos últimos 5 anos. Mais um informou que teve, neste período, mais de 100 casos. 8% informaram que mantém atualmente jornalistas ou funcionários sob proteção devido a ameaças que sofreram ou vêm sofrendo. No caso da América Central, 25% dos entrevistados informaram que têm profissionais sob proteção. Em função desses ataques, 32% das empresas entrevistadas informaram que adotaram nos últimos 5 anos regras de segurança que devem ser seguidas por seus profissionais. Nós perguntamos que regras foram estas, mas com o compromisso de não tornar públicas as respostas por questão de segurança. Uma das razões apontadas pelas entidades que monitoram a escalada de violência contra jornalistas é a impunidade. Poucos criminosos são presos, julgados e condenados, o que estimula novos ataques. Quisemos saber as principais razões da impunidade nos nossos países, porque os crimes não são punidos. A razão mais apontada foi a morosidade da justiça, 36%. Em seguida, a falta de ação das autoridades executivas. Estes 2 problemas foram apontados pelos 3 blocos geográficos com diferentes ênfases. Na América do Sul, o maior problema parece ser a morosidade da justiça, 42%. Já na América Central, este mesmo percentual apontou a falta de ação das autoridades. No Brasil e na América Central foi apontado outro problema sério, o despreparo ou, pior, a conivência das polícias. Uma das consequências mais sérias da violência é a autocensura. Diante não apenas de ameaças, mas de atos frequentes de violência, coação e morte, muitos de nós fomos obrigados, por questão de segurança e sobrevivência, a deixar de publicar notícias sobre organizações criminosas, como os cartéis de narcotráfico. É um problema sério, com evidentes prejuízos para a sociedade e que nos causa angústia. A pergunta que fizemos: uma das consequências da violência contra a empresa jornalística e jornalistas é a não publicação de notas e reportagens referentes aos agressores, principalmente quando são de organizações criminosas como quadrilhas, cartéis e máfias. Você concorda com essa assertiva, com essa informação? 58% de todos os jornalistas que responderam disseram que concordam que esta tem sido uma consequência da violência. Entre os que disseram que isso infelizmente acontece, 20% disseram que em 2011 tiveram que lidar com problemas desta natureza. Diante de ameaças concretas, tivemos de editar títulos e textos com cuidado que não teriam em outras circunstâncias.
e 37% disseram que tiveram conhecimento de que outros veículos do seu país se autocensuraram como forma de se proteger e de proteger seus profissionais de atos de violência. Estes dados são mais expressivos na América Central, onde todos os diretores que nos responderam confirmaram que a autocensura tem sido uma consequência direta da violência que sofreram e sofrem. 58% disseram que tiveram que lidar com o problema no ano passado e 67% informaram que tiveram conhecimento de que outros meios de seus países tiveram que se impor autocensura para se proteger e proteger as suas profissões. Como vimos, um dos problemas mais graves tem origem nos governos e nos políticos que lidam com dificuldade com a liberdade de imprensa. Quisemos saber como se dá em cada país esta relação imprensa-governo. 39% dos que responderam definiram como ótima ou boa esta relação. 35% definiram como regular e 15% como ruim ou péssima. O maior contraste apareceu na América do Sul, tirando o Brasil. 46% definiram essa relação como boa, não houve nenhum ótimo. Apenas 8% como regular e 33% como ruim ou péssimo. Reflexo, provavelmente, na pesquisa de realidades distintas das respostas vindas do Chile, Peru e países como Venezuela, Equador e Bolívia. No Brasil, 38% definiram como boa essa relação, apenas 2% ótimo, 44% de regular e 5% de ruim, sem nenhuma indicação de péssimo, o que provavelmente reflete a mudança positiva ocorrida no governo Dilma em relação ao governo Lula. E na América Central, 25% definiram como ótimo, nenhuma indicação de boa, 50% de regular e 17% de ruim ou péssima essa relação com os governos. A metade da lei do governo central do seu país respeita os princípios constitucionais da liberdade de imprensa, 34% avaliam que o governo central tenta controlar os meios através de expedientes legais ou econômicos e 4% avaliam que o governo central desrespeita os princípios constitucionais da liberdade de imprensa. Bom, outra questão foi: que iniciativa deveriam ser tomadas por jornalistas, empresas jornalísticas, entidades jornalísticas para enfrentar as ameaças e ações contra a liberdade de imprensa nas Américas? A primeira recomendação é que devemos nos manter alertas e denunciar sempre as ameaças e as medidas contra a liberdade de expressão. Algumas recomendações do tipo: nunca abaixar os braços, evitar de todas as maneiras a autocensura e denunciar qualquer ato que vá contra a liberdade de imprensa. Um segundo front é o da opinião pública. A ideia de que temos que sensibilizar essa opinião pública. Recomendações do tipo: relacionar a liberdade de expressão com outros direitos dos cidadãos, e, em particular, com os problemas que mais preocupam a população. Desenvolver e implementar uma estratégia global que implique a militância dos jornalistas e das universidades para fazer conhecer à sociedade a necessidade da liberdade de imprensa no mundo. Uma terceira recomendação foi a ênfase na qualidade jornalística, trabalhar com valores éticos para que não se falseie informação e não se tenham pretextos, não se dê pretextos para os ataques à imprensa e para que a imprensa seja cada vez mais transparente. E, por fim, a ideia de união e solidariedade entre os jornalistas e entre as entidades jornalísticas. Bom, por fim, procuramos saber como os nossos diretores de jornalismo percebem a situação da liberdade de imprensa na América Latina num futuro próximo. Estão otimistas ou pessimistas? Definimos como otimistas aqueles que acreditam que a tendência
é a consolidação das democracias e a diminuição das ameaças à liberdade de imprensa. E definimos como pessimistas os que acham que a tendência é o fortalecimento de correntes favoráveis às restrições ao papel fiscalizador dos meios de comunicação. E o resultado é esse. No conjunto, 49% de otimistas e 39% de pessimistas, essa diferença entre aqueles que não responderam à questão. Na América do Sul, os otimistas são 46% contra 42% de pessimistas. No Brasil, estamos mais otimistas, 53% de otimistas e 34% de pessimistas. E na América Central, que inclui o México, como disse anteriormente, a gente tem 42% de otimistas e 50% de pessimistas em relação ao futuro próximo. E, para encerrar, uma sugestão para a direção da CIP, tornar essa pesquisa anual. Tivemos muita dificuldade para consolidá-la em função dessa resistência dos jornalistas em geral de responderem ao questionário, mas temos certeza de que, na medida em que compreendamos a sua importância, mais diretores de redação responderão às questões e assim poderemos ter um termômetro anual atualizado de como os nossos principais executivos enxergam o problema da violência contra jornalistas e as empresas jornalísticas e que sugestões fazem concretamente para enfrentarmos esses problemas. É isso aí. Muito obrigado. Bueno, buenos días. Yo soy el editor general de Clarín y después de haber escuchado a Marcelo leer los resultados y explicar los resultados de esta encuesta, yo vendría a explicar un caso testigo, que es el caso de la Argentina. El primero quiero agradecer a la CIP esta oportunidad para hablar con ustedes por dos razones. Primero, por la categoría de la sociedad, y segundo, porque se desarrolla en Brasil, un país donde yo comencé a hacer periodismo y donde encuentro todavía viejos amigos de algunas aventuras periodísticas en Brasil. Lo que leyó Marcelo decía que resumía en gran parte lo que pasa con el periodismo en Argentina, y me impresionó la cifra, donde todavía es ligeramente positiva, del sentimiento optimista. Los editores luchamos contra nuevos desafíos que se plantean para todo el periodismo y la prensa en general, pero seguimos atrapados en una cuestión central de la humanidad, que es la diferencia entre las reglas y los valores de la democracia y la manipulación de esos valores por gobiernos que se dicen democráticos. Yo había hecho una presentación un tanto más larga, pero prefiero poner un video muy corto que resume exactamente lo que en mi país está pasando y en el medio del cual trabajo es el que más está sufriendo este tipo de consecuencias. Por favor, el video. Me pareció muy nazi, por así decirlo. La verdad me sonó a nazi. Yo no voy a ver Clarín.
población, en particular la nota de Bani, de Morales Plata, de Monagún, se da cuenta clarito quién está atrás de todas y cada una de las operaciones. El vicepresidente Amado Boudou ahora empezó a recorrer algunos medios para defenderse y culpa al periodista. Lo mismo con la nota de Roa Silva, Blanc, Van der Koy. Pero pensás que la nación ucraniana está buscando, no sé, no digo reformarse el gobierno, pero por lo menos no está. Es la mafia que tiene por cabecilla al señor Héctor Bañeto y que todos los días busca condicionar las acciones del Estado. El presidente cada vez que hay algo que no le gusta se enoja con el emisor. ¿Usted cree entonces que lo que pasó acá, por ejemplo, cuando solamente inicial no lo quería perder? Es que después de los Y bueno, de pronto estaba en el programa, empezó la música, que estaba en el programa, creo que era el propio Longobardi el que estaba hablando en ese momento. no lo quería perder. Es que después de los Yo pregunté puntualmente quién dio la orden y a mí el equipo de producción me dijo la orden vino de Debido. Lo de la presidenta lo puse yo en mi Twitter porque Debido no va a hacer una llamada así si no es por la presidenta. Así es que al margen de que si la presidenta dio o no la orden, al final del camino es responsabilidad de la presidenta. Es que después de los Mira, este es un acto brutal, profesor, y jamás haya visto yo algo así. Nunca. Nunca. Desde 1997 que estoy en esto y nunca había visto algo parecido siquiera. Es totalmente impresionante, es indignante y por supuesto es bochornoso. Esta es una síntesis de todas las variables de censura indirecta y directa que existen hoy en Argentina. Pero yo quisiera ir directamente a un punto que me parece central en esta cuestión y que es el intento del gobierno de controlar los contenidos periodísticos. Y vamos a verlo en un ejemplo práctico. La Secretaría de Medios, que es un organismo oficial, bueno, de paso voy a mostrar, estos son los medios que responden al gobierno, directa o indirectamente, pero yo quería directamente ir
al punto al cual me quería referir, y es que la tecnología me ayuda. Me parece que no. Perdón, a ver. Volvimos al comienzo. ¿Podemos arreglar esto? No está corriendo. Ahí se sube, acá. Perdón por el certificado. Parece que estaba. No apreté mal el botón. Bueno, digamos, el gobierno tiene una oficina, que es la Secretaría de Medios, que tiene un presupuesto aproximado de unos 300 millones de dólares, 280 millones de dólares en el precio oficial, que es el doble de lo que requiere el Ministerio de Turismo y el 10% más del Ministerio de Industria. Tiene una serie de dependencias burocráticas, pero lo que quiero llegar es a esto es la Secretaría de Medios. Parece un organigrama inocente con distintos funcionarios que se ocupan de tareas vinculadas con esto. Pero leamos con detenimiento el nombre de cada una de las direcciones. Dirección General de Monitoreo y Estrategia de la Comunicación. Dirección de Seguimiento y Monitoreo. Dirección de Gestión y Proceso de la Comunicación. Dirección de Análisis de Gestión de la Comunicación. Son títulos burocráticos que quizás no entrarían en las tarjetas personales de funcionarios, pero tienen un único objetivo. El objetivo es controlar el contenido periodístico, diseñar respuestas políticas y elaborar represalias a quienes desafíen el relato oficial. Los recursos que se ponen en funcionamiento entonces son recursos destinados a minar el capital intangible que tiene todo medio periodístico, que es la credibilidad. No estamos solamente enfrente de un sistema de censura clásico. Es decir, yo como editor no debo someter nada a la censura de nadie, sino que estamos frente a una estrategia que combina distintos recursos para disciplinar al periodismo. Uno de los más utilizados es el ataque a la reputación personal de los periodistas. Es lo que la prensa española llama asesinato de la reputación. Esto es, presentar a los periodistas simplemente como meros reproductores de intereses empresarios o personales. No se debate la veracidad de la información publicada o difundida, sino se debate la idoneidad del mensajero. Y los eslóganes y la propaganda negativa son dirigidos a crear una conciencia de que cualquier información publicada en determinados medios es falsa simplemente por ese hecho. Así buscan excluir a los medios críticos
y deteriorar ante la sociedad a estos medios. Los medios oficiales que se dicen públicos son meramente instrumentos de esta política. Ahora, frente a esto, en mi país, esta política tiene un límite que es el límite que le pone el público. Las audiencias siguen eligiendo mayoritariamente a los medios que no cuentan con el favor del Estado. En gráfica, sobre todo, el diario Clarín, que es uno de los diarios más combatidos por el gobierno, y el diario La Nación, son los diarios que conservan la mayor parte de la audiencia y del lectorado en la Argentina. Y los diarios, como ustedes saben, también como los otros medios, pero los diarios todos los días tienen un escrutinio, y el escrutinio se da en las bancas donde el público elige cada uno de esos ejemplares. Ante eso, toda esta política oficial de minar la credibilidad de esos medios no ha tenido éxito en su objetivo central. Con lo cual, a partir de ahí, la ley, porque ustedes saben que nosotros tenemos un deadline fijado para el 7 de diciembre, que ahora por una razón de feriado se va a correr al 10 de diciembre, pero ese deadline significa que a partir de ahí se va a aplicar una ley que nosotros siempre dijimos que es una ley para controlar a los medios y no para favorecer la diversidad ni la democratización, a contrario de la propaganda oficial. Y finalmente, el 13 de septiembre pasado, cuando se produjo una muy fuerte manifestación espontánea en la ciudad de Buenos Aires y en otras grandes ciudades del interior de la Argentina, los únicos medios que transmitieron y que informaron fehacientemente de ese acontecimiento que movió en todo el país a cerca de 2 millones de personas, fueron los medios precisamente que no cuentan con el favor del gobierno. Y esto desnudó así el valor de la ley de medios y puso en funcionamiento mecanismos para incrementar el descrédito el descrédito de estos medios. Como si ustedes van a Buenos Aires, van a encontrar todas las paredes de la ciudad pintadas o con carteles alusivos al 7D. Es el día según el cual el gobierno va a intentar avanzar sobre aquellos medios que están protegidos por la justicia hasta ese día, en la aplicación de algunos de los artículos de la ley de medios. A partir de ese día, según el gobierno, y si no hay resolución de la justicia, se van a tener que adecuar a la nueva ley. La política, como ya les dije, es una política del látigo y de la zanahoria. Hay una deliberada confusión del gobierno respecto del marco democrático y de la arbitrariedad. La arbitrariedad en la democracia tiene poca vida. Sin embargo, hay un doble discurso instalado, según que ha atraído inicialmente a mucha gente por los declarados objetivos de democratización de los medios, pero que sin embargo escondía, como quedó claro, la intención de crear un gigantesco aparato de propaganda y controlar el relato en la Argentina. Todavía hay gente que justifica este tipo de cuestiones porque piensan que el objetivo declarado es un objetivo que trasciende a los gobiernos y que va a favorecer a la larga la democracia. Pero nosotros que estamos en el centro de la atención, sabemos que en la medida que avance este tipo de interpretaciones, el espacio que tiene el periodismo en la Argentina y en América Latina se va reduciendo dramáticamente. Y
mientras existen otras acechanzas tecnológicas, otros desafíos que necesitan de esfuerzo, de creatividad, de voluntad de cambio y de innovación, tenemos que insumir la mayor cantidad de nuestro tiempo en defendernos de este tipo de ataques que solo tienen simplemente un objetivo de control político. Y es eso lo que está en disputa. No está en disputa otra cosa que el derecho constitucional de informar sin presiones, de informar sin discriminaciones, de tener acceso a la información oficial que los periodistas críticos en la Argentina o tildados como periodistas no adictos no tienen, el derecho a hacer preguntas, el elemental derecho de un periodista a hacer preguntas a los funcionarios, el derecho de los periodistas a saber lo que ocurre en un gobierno. Eso es lo que reclama el periodismo no adicto en la Argentina y eso es lo que refleja la encuesta que acaba de difundir la CIP y que ha informado Marcelo Veraba. Les agradezco mucho y les pido que estén vigilantes. Muchas gracias. Buen día a todos. Muchas gracias por esta invitación, particularmente a un panel que yo creo que marca un antecedente muy importante en los trabajos de la CIP. Creo que hay que dar la bienvenida en toda su dimensión a esta iniciativa de los colegas brasileños para realizar una encuesta. Para mí es fundamental que recojamos con mayor rigor el testimonio de los colegas en el continente, especialmente en un momento que veo tan delicado en materia de libertad de expresión. Creo que, como nos fue explicado, es un esfuerzo inicial que habría que perdurar, que habría que estimular, que habría que profundizar en los próximos años. Y creo que en este momento la CIP puede ser una de las pocas agrupaciones que puede asumir esta tarea. No es una noticia reciente el que las redacciones en nuestro continente se hayan transformado, que el rostro de las redacciones se haya modificado en los últimos años en múltiples frentes. Son redacciones que desde hace algunos años encontraron a más mujeres dentro de las redacciones como una noticia espléndida, porque estoy convencido que la presencia de las periodistas mujeres en nuestras redacciones, que se fortaleció en las últimas décadas, abrió a los diarios y a los medios de comunicación a una agenda que los propios medios habían subestimado, desdeñado, cubierto muy mal. Sin embargo, esta transformación también de las redacciones está encontrando en este momento una depauperización de nuestros recursos humanos, una disminución del personal en casi todo el mundo, una transformación en los roles profesionales del periodista tradicional en aras de fortalecer otros vínculos u otros espacios que deben ser atendidos, especialmente con la irrupción de las plataformas multimedia para entregar información, casi siempre en demérito de los puestos de los periodistas de investigación o de los puestos del periodismo que genera calidad para los medios. Estoy pues convencido de que la única forma en la que vamos a poder enfrentar muchos de los desafíos que tiene actualmente nuestros periódicos, los medios de comunicación en general en el país, va a depender de que conozcamos con mayor profundidad cuál es la circunstancia de estos problemas. Me da la impresión de que corremos el riesgo como gremio de perdernos, digamos, en la anécdota específica, en la denuncia personal, en el reporte sobre lo que enfrenta uno de los medios de comunicación en cualquiera de nuestros países, o la prensa en general,
o el gremio en materia de hostigamiento, en materia de agresiones por parte de la autoridad y en materia de los ataques de ese gran poder que es el crimen organizado. Me da la impresión de que nos falta un debate más profundo sobre cuáles son los estándares que tendríamos que identificar y combatir y promover sus soluciones para entender que es un problema más estructural, que no es un problema aislado, que no solamente afecta a los medios de comunicación, sino que tal vez estos ataques se derivan de otro tipo de circunstancias. Instituciones como la Naciones Unidas, que no es necesariamente una de las entidades con más agilidad para hacer los diagnósticos correctos, han detectado o han alertado sobre una serie de indicadores que lesionan la libertad de expresión, que lesionan la libertad de prensa y que acaban también minando la democracia en nuestros países. Uno de estos indicadores muy concretos es la existencia, la prevalencia de leyes que criminalizan la opinión, de leyes que pueden llevar a la cárcel a periodistas, pero no solamente a periodistas, sino a todos aquellos que ejercen la libertad de expresión, líderes sindicales, defensores de derechos humanos, políticos incluso. Son leyes que usualmente persiguen lo que en algunos países llamamos difamación y calumnia, en otros libelo, en otros desacato, pero que han ido desapareciendo en la medida que se va fortaleciendo la democracia, pero que están aún vigentes en muchos países, especialmente en algunas regiones, en los estados, donde hay regresiones o todavía hay claroscuros en los sistemas democráticos que permite que una autoridad castigue al periodismo por difundir información, por difundir opiniones. Este avance que se puede ver en muchos de los países ha dado lugar, insisto, a regresiones en otros. Muy concretamente, muy inmediatamente, el caso de Venezuela, el caso de Ecuador, el caso de Argentina, yo creo que es la utilización de la ley para de manera encubierta atacar este mismo fenómeno. Justo en este momento, el gobierno del presidente Correa en Ecuador está sometiendo a juicio o está amenazando con juicio al periódico El Comercio de Quito porque no se ha hecho responsable de limitar las opiniones que el público expresa en su página de internet. Como ustedes saben, todas nuestras páginas de internet permiten la posibilidad de que el público opine, comente, y normalmente son comentarios muy fuertes, muy audaces, particularmente críticos. Bueno, pues el comercio está a punto de enfrentar nuevos cargos, ya lleva varios, por parte del gobierno de Correa, que supone que es responsabilidad del medio evitar que la gente incurra en comentarios que pueden ser, y ahí hay toda una cuestión discrecional, que pueden ser lesivos para el gobierno. Ciertamente uno de los indicadores es la falta de diversidad en medios, la falta de diversidad en el tipo de propiedad, la falta de diversidad regional, la falta de diversidad de contenidos, empobrece la libertad de expresión y demerita también la democracia. Yo diría que especialmente se expresa en nuestros países en la falta de diversidad en los medios electrónicos. Nuestras democracias arrastran un periodo que tuvo que ver con el pasado autoritario de los países, pero tuvo que ver con una connivencia también entre los autoritarios y medios privados que recibieron, aún en el pasado reciente, muchísimas concesiones y que en este momento capturan no solamente el tema de los medios, sino que capturan espacios fundamentales para el desarrollo de las nuevas tecnologías. Estoy pensando fundamentalmente en la banda ancha para Internet y en otros elementos que son esenciales. La multiplicación, como se acaba de decir, de los medios oficiales es un fenómeno nuevo en América Latina. Es un fenómeno que apela a una recomendación o una manipulación antigua. Ya Maquiavelo decía que para cada medio independiente el Estado o el príncipe tenía que generar dos medios subordinados. Bueno, pues los príncipes latinoamericanos desde hace décadas entendieron
que esa era una receta y la han cumplido puntualmente, incluso creo que se han excedido, porque a veces por cada medio independiente dan lugar a 4 o 5 medios subordinados, ya sea abiertamente sometidos al Estado, propiedad del Estado, como está ocurriendo en estos países, como Venezuela, como en Ecuador, como en Argentina. A mí me da un poco de curiosidad el discurso de la presidenta Kirchner cuando habla de las oligarquías de los medios privados, cuando realmente los medios privados se están quedando cada vez más chiquitos frente a todo el despliegue de los medios gubernamentales. Otro de los indicadores concretos en materia de libertad de expresión es la posibilidad o no de que los ciudadanos tengamos acceso a la información en poder del Estado, a la información que funcionarios del Estado controlan, manejan, administran, a la protección de nuestros datos personales, a la protección de los archivos oficiales. Es una materia cada vez más sofisticada. En los últimos 10 años ha habido una emergencia, un crecimiento muy importante de leyes de acceso, concretamente en América Latina, pero muchas de estas leyes tienen una calidad muy cuestionable, una profundidad también muy deficiente y una vigencia, un uso efectivo por parte de los ciudadanos también muy débil. Un reclamo antiguo es el uso de la publicidad oficial para premiar a los medios afines o para castigar a los medios disidentes y muy recientemente ha resurgido también esta herramienta por parte de los estados de utilizar el discurso oficial para lo que nos han explicado, asesinar el prestigio de los comunicadores, y no solamente de los comunicadores, sino a veces de muchos líderes sociales, de políticos independientes. En las democracias liberales se estima que el funcionario tiene derecho a opinar sobre los medios, siempre y cuando no haga nada en contra de los medios, no legisle, no promueve, no encarcele a un periodista. Pero los niveles de retórica que ha alcanzado cierto tipo de gobierno en la región es ciertamente excesivo, y si se acompaña por parte de medios oficiales, desde luego estamos ante el riesgo real, cierto, de que la sociedad se desligue de un valor que debe ser muy importante, que es el que defienda la libertad de expresión. Estamos frente a sociedades donde la polarización, yo escuché hace poco, no sé si aquí, porque vengo de otro foro similar hace unos días, la polarización hace que se pierda el valor de la verdad. Cuando una sociedad se enfrenta a sí misma, el eje de la verdad se pierde, se extravía, la gente no sabe realmente quién tiene la razón. Y creo que una de las claves que la CIP y los gremios y la necesidad de que incluso los gremios se comuniquen de país a país, una de las claves para salir de este dilema es que la sociedad esté de nuestro lado. Yo sinceramente lamento decir que no creo que el 65% que reporta el estudio de un porcentaje de la comunidad, de nuestras sociedades apoyando a la libertad de expresión, se refleje en el apoyo a los medios de comunicación. Creo que la sociedad compra a veces el discurso oficial o simplemente cree por tradición que los medios forman parte del establishment político, forman parte de la política, son como un político cercano a esta materia sucia, maloliente, que es tenida a veces como la política. Desde mi punto de vista, es fundamental que los medios de comunicación logremos contar la historia de cómo acompañamos la consolidación de la democracia en nuestros países, especialmente en América Latina. Cómo se perdieron décadas, o se invirtieron más bien décadas de esfuerzos por parte de periodistas, de medios de comunicación, cómo se puso en riesgo a familias, cómo se perdieron vidas de periodistas para apuntalar la democracia en nuestros países. Cómo enfrentar esta posibilidad de que la sociedad nos dé la espalda cuando los medios nos atacan, cuando un medio desaparece, se preocupe al respecto. Cómo explicar a la sociedad que el periodista no es un profesional aislado, sino que tiene también
la doble característica, y esto está reconocido en la jurisprudencia internacional, la doble característica de defender un derecho de todos, que es el derecho a saber, el derecho a la libertad de expresión, el derecho de vigilar la tarea pública de los funcionarios electos. Es una tarea, desde mi punto de vista, absolutamente urgente. En la discusión que hemos estado impulsando en muchos países, se ha encontrado también la necesidad de profundizar mucho más en el estudio, en el análisis de la relación entre violencia y periodismo. Podría subrayar ante ustedes muchas historias, particularmente en México enfrentamos una tragedia que cumple ya, nos acercamos a 10 años, una tragedia donde el poder del narcotráfico ha desbordado las capacidades del Estado, especialmente en algunas regiones del país. No en todas, pero sí en regiones clave del país, especialmente en la frontera norte, en la frontera que nos une con Estados Unidos. Lo que hemos aprendido de esa experiencia es que se necesitan cambios estructurales para enfrentarla. Y no es un asunto que pueda resolver solamente, por supuesto, la prensa, ni siquiera la sociedad en su conjunto, si la tuviéramos de nuestro lado. Es también necesario definir cuáles son los referentes y estos que nos pueden permitir, los referentes que nos pueden permitir empezar a salir de esta pesadilla. No es un problema de México o de parte de México nada más, es un problema que viene asociado con la violencia. En algunos de nuestros países se produce un alto nivel de tráfico de drogas, se produce un alto nivel de consumo, yo diría que un creciente nivel de consumo, una diversificación alucinante del tipo de drogas al que tiene acceso la población, pero esto no necesariamente viene asociado a la violencia. Hay varios factores que determinan este proceso de la violencia. Lo que hemos aprendido hasta ahorita es que es necesario un papel de los estados mucho más firme, mucho más claro, mucho más específico para enfrentar la violencia contra los periodistas. Pero también una capacidad de los gremios para explicar a la población que el asesinato contra periodistas no es un fenómeno de simplemente, si ustedes quieren, de periodistas cercanos al narcotráfico, que los hay, de periodistas comprados por el narcotráfico, que los puede haber, bajo este principio especialmente de decidir en el duro dilema de plata o plomo. Este fenómeno de la cooptación de periodistas por parte del narcotráfico ha alcanzado un nivel de sofisticación en nuestras regiones impresionante, abrumador. Tendría que utilizar todo el tiempo disponible para explicar cómo el narcotráfico en nuestras regiones ha ensayado un modelo de relación con los periodistas para ponerlos de su lado, que va desde la compra literal, que va desde la amenaza, la tortura, el secuestro, la amenaza a las familias, hasta el asesinato directo cuando el periodista no se subordina. Es cierto que en muchas de nuestras regiones, particularmente en países como México, pero también es un fenómeno que está explotando en Centroamérica. La mayor parte de Centroamérica forma parte de un mercado común que se extiende, que incluye a México, que aquí el estudio lo incluye como Centroamérica, México, pero bueno, pero es como un ecosistema del narcotráfico donde hay rutas que se protegen por parte de los violentos, hay plazas que también son disputadas, hay roles que tienen los países. Por ejemplo, gran parte de Centroamérica son las bodegas del narcotráfico, pero también son los puntos de escala del narcotráfico donde está ubicado varios países que son puertos de refugio para el narcotráfico, específicamente algunas zonas totalmente identificadas en Honduras, en Nicaragua, en Guatemala, y que si México, con su dimensión, con su Producto Interno Bruto, con el tamaño de Estado que tiene, está siendo rebasado en algunas regiones, no es difícil imaginar lo que está pasando con algunas de estas instituciones en diversas zonas de América Latina.
el escenario hacia el futuro no es que esto va a mejorar, es que va a empeorar. No es un asunto ya de controlar el cultivo de enervantes tradicionales como la marihuana o la producción de cocaína. La diversificación de la producción de drogas es tan intensa que ya es muy fácil construir, fabricar las nuevas drogas en el garage de una casa. Ya no se necesitan sistemas de distribución muy intensos. Me están pidiendo que avance en el tiempo. Yo quisiera, en la presentación, quisiera hacer unas conclusiones muy específicas. La necesidad de fortalecer los nexos con la sociedad, la necesidad de revisar nuestras políticas editoriales, la necesidad de revisar nuestros estándares éticos, particularmente en aquellos países donde el narcotráfico se ha extendido. Yo diría que en todos, incluso frente a un Estado con vocación autoritaria, hay que revisar nuestras políticas editoriales y hay que detectar cuando un elefante está en medio de la redacción por corrupción, por demagogia, por complicidad con los violentos y que a veces queremos disimular. Una mucho mayor discusión del papel de las drogas en nuestras sociedades, el sistema judicial que busca enfrentarlo, la implicación de los políticos y la misma discusión, el debate sobre cultura democrática. ¿Cómo estamos enseñando a nuestros países, a nuestros jóvenes en particular, cultura democrática? Parecería que en nuestros países ya hay una democracia, que nos metimos a vivir en la democracia, pero que todavía no sabemos dónde queda la cocina, la recámara. No sabemos vivir en cultura democrática. Es algo que todavía tenemos que construir. Revisar el rol del Estado en la protección específica de los periodistas, que no son víctimas colaterales de la violencia, sino son objetivos específicos determinados. Y muy rápidamente pasar, en medio minuto, el papel del frente externo. Este asunto de la amenaza a la Relatoría de Libertad de Expresión, a las estructuras en materia de libertad de expresión de la Corte Interamericana, de la Comisión Interamericana. Sabemos todos que es una iniciativa de los países del ALBA, particularmente de Venezuela y Ecuador, que se va a resolver en los próximos meses. En marzo es el deadline para esta decisión, pero países con mucha fortaleza democrática, como Brasil, están dudando en si apoyar esto o no apoyarlo. Brasil tiene un papel fundamental en esta materia. Brasil ha sido uno de los ganadores de la crisis venezolana porque ha aumentado su comercio con Venezuela, comercio de todo tipo de mercancías. Si Brasil no modifica su postura respecto a esta demanda de los países del ALBA, los países del ALBA van a triunfar en su petición. Cualquier persona que uno consulta sobre la OEA alerta sobre el rol que debe tener particularmente Brasil, pero también México y también Chile. El único país en toda la región que se ha expresado literalmente, tajantemente en contra de esta pretensión es un país pequeño, Costa Rica. Nuestros grandes países están apostándole al disimulo. Esta es una tarea también de los periódicos norteamericanos que a veces tienen una repercusión muy fuerte en nuestros países. Es una tarea que hay que enfrentar ya. Muchas gracias. Muchas gracias, Roberto. Muchas gracias, Ricardo. Temos muito pouco tempo.